Noticentro 1, CMI. Alias Otoniel será extraditado a los Estados Unidos, asegura el gobierno nacional. Le contamos los detalles de su captura. Líderes sociales y defensores de derechos humanos temen retaliación del Clan del Golfo tras captura de Otoniel. En Hospital de Cali permanece hincha de Nacional, atacado brutalmente por Barra Brava del América. Alcaldía anuncia sanciones. Triple homicidio en el oriente de Cali. Ofrecen recompensa de 50 millones de pesos para identificar atacantes. Caen los Arcadia, ladrones de entidades financieras. Niña de 10 años asesinada en ataque sicarial en Buga. Más de 5.000 fallecidos en accidentes de tránsito. Familiares de hombre asesinado en Barranquilla protestan frente a un CAI de la policía. Niña de 9 años, víctima de abuso sexual en Arjona, Bolívar. Y es que las autoridades dieron el golpe más importante contra el narcotráfico tras la captura de alias Otoniel, un hombre que era el principal blanco de las autoridades. A esta hora, Didier Chica está con el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas. Didier, adelante. Luisa, buenos días. Efectivamente la saludo desde la dirección de la Policía Nacional aquí en Bogotá en busca de nueva información sobre este golpe del Estado colombiano en contra del Clan del Golfo y la captura de alias Otoniel, un delincuente buscado durante más de una década por narcotráfico y también por múltiples crímenes en contra de la población civil, sobre todo en el noroccidente del país. Estoy con el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas. ¿Qué significa para la seguridad del país y para el mantenimiento del orden público la captura de alias Otoniel? Muy buenos días. Definitivamente es el resultado más importante contra el narcotráfico en este siglo. Así lo ha indicado el señor presidente. Esta estructura del Clan del Golfo es la mayor estructura de narcotráfico en el país, en la costa Caribe, en la Guajira, en el Urabá, en el Pacífico, hacia Venezuela, por el norte de Santander y también por los llanos orientales. Tienen presencia en varios municipios, hombres con armas largas, con fusiles, confrontación con el ELN, amenazan a las comunidades, a líderes sociales. Otoniel tendrá que responder por el homicidio de muchísimos líderes sociales en Colombia. Los procesos están ahí, no solamente en narcotráfico, también cometieron homicidios contra policías, él los ordenó. Tenemos los suficientes elementos materiales probatorios. También, reitero, contra los líderes sociales, amenazó a comunidades, abusaba de niñas menores de 14 años, pagaba, entre comillas, por la virginidad de ellas. Un delincuente de los más grandes que ha conocido este país, desafortunadamente, de los más malos que ha conocido este país en su historia. Y que además, general, pasó por diferentes grupos armados sin tener ninguna consideración de tipo ideológico, porque pasaba de un lado a otro. Sí, mire, estuvo en el EPL, en Urabá. Por un tiempo fue de las FARC. Estuvo con Miguel Arroyave en los llanos orientales. Luego conformó toda la organización narcotraficante de lo que era el alemán y Don Mario. Y luego con su hermano, con Giovanni, conformaron el Clan del Golfo. ¿Cómo fueron los últimos días de alias Otoniel huyendo de esa persecución que usted ha descrito? En enero iniciamos una labor grande en el Nube Paramillo, Didier. Cambiamos completamente la estrategia. El 22 de diciembre del año pasado el señor presidente me ordenó: general, su labor prioritaria es capturar a Otoniel. No se le olvide, tiene que ser una operación especial y lo más pronto posible. En enero, los primeros días de enero, nos reunimos con mi general Navarro, con mi general Zapateiro, le dimos instrucciones al general Mojica, al general Murillo, con el general Hoyos del SECOES, nosotros 6 aparte, en donde decidimos cambiarlo todo. Nos metimos en lo profundo de la selva del Nuevo Jaramillo con pelotones, con señales, pusimos mucha inteligencia satelital a pesar de lo difícil del clima por las nubes, mucha inteligencia y una red de colaboradores grande que empezamos a introducir en esa zona.
y lo empezamos a correr, pongo con las manos así, esto fue así, corriéndolo, y lo llevamos a esta zona en donde, a pesar de que es una zona muy difícil, la conocíamos muy bien, porque ahí capturamos a don Mario también. ¿Va a haber pago de recompensa? Sí, señor, va a haber pago de recompensa, hay fuentes humanas, con un trabajo, es que esta es una combinación de inteligencia de todo. Yo realmente quiero felicitar a los policías y soldados de Colombia, porque esta es una operación que hizo una combinación muy importante de los recursos y de las capacidades del Estado colombiano con un liderazgo permanente del señor presidente. ¿Recompensa a uno o a varios informantes? A varios, sí señor. General, y por los que quedan, que usted ha mencionado ahorita, también hay recompensa, ¿y de cuántos son esas recompensas por los que quedan del Clan del Golfo? Sí, hay recompensas tanto del gobierno de los Estados Unidos, varios de ellos también tienen orden de extradición y los montos están hasta 500 millones de pesos para algunos de ellos. Estudiaremos cómo es el sistema ya de captura de estos narcotraficantes que quedan, muy seguramente de estructuras pequeñas en varios lugares del país. ¿El camino de Otoniel es la extradición? Sí, tiene unos pedidos de cortes federales en la Florida, muchísimas toneladas incautadas, aquí hay un acervo probatorio enorme, pero aparte de eso, en Estados Unidos varios de los delincuentes del Clan del Golfo han dado información muy importante a las autoridades judiciales, así como en Colombia. En Colombia también muchos de los narcotraficantes y delincuentes han dado información de cómo es que ordenaban los homicidios, por dónde es que salía la droga, cómo traficaban hacia Holanda a través del Golfo de Urabá. Hay muy buena información. Gracias al director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, la información más reciente y actualizada sobre lo que ha sido este golpe del Estado colombiano en contra de la banda criminal narcotraficante Clan del Golfo. Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Didier, muchísimas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espera. Sanciones a Barra del América por violencia en el Pascual Guerrero. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Desmanes terminó el partido de fútbol entre el América y Atlético Nacional en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Un hincha del equipo visitante que lucía prendas rojas fue brutalmente agredido. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué medidas estudian las autoridades? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, entre las sanciones podría estar la restricción para el ingreso al Estadio Olímpico Pascual Guerrero, pero precisamente a esta hora el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, está reunido con la Comisión de Fútbol para determinar cuáles serán esas sanciones. En pocos minutos saldrá el mandatario de los caleños para anunciar esas medidas después de los fuertes desmanes que ustedes están observando en pantalla en estos momentos. Un hincha del Nacional que lucía prendas rojas fue brutalmente agredido a las afueras del escenario deportivo. También hubo una invasión al terreno de juego durante pocos minutos antes de que finalizara este encuentro deportivo. Las autoridades también dieron a conocer mejor un cartel con los rostros de algunos de los que participaron en estos desmanes y están haciéndole un llamado a la comunidad para que los denuncie. También la Policía Metropolitana de Cali ha dicho que tiene varios minutos de grabación para la identificación de estas personas que participaron de los desmanes y de esa manera poderlos sancionar. Estaremos muy atentos a los anuncios que entregue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en pocos minutos desde el Centro Administrativo Municipal CAM. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. El Ministerio de Información de Sudán informó que el país sufrió un golpe de Estado luego de que el primer ministro y varios dirigentes fueran detenidos por el ejército. Moderna anunció que su vacuna contra el COVID-19 generó una fuerte respuesta inmunitaria en niños de 6 a 11 años. Y la Agencia Meteorológica de la ONU reportó que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzan el nivel más alto de los últimos 3 millones de años. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Tras varias semanas de tensiones entre militares y civiles, denuncian un aparente nuevo golpe de Estado en Sudán.
El Ministerio de Información de este país señaló que el primer ministro Abdallah Hamdok y varios dirigentes de partidos políticos fueron detenidos por el ejército. Posteriormente, el líder del Consejo Soberano del país, el teniente general Abdel Fattah Abdel-Alam, anunció la disolución del gobierno y declaró el estado de emergencia. El servicio de internet fue cortado en el país mientras manifestantes se aglomeraron en las calles y quemaron llantas para protestar por los arrestos. Las autoridades de Rusia notificaron este lunes por primera vez cerca de 38.000 casos diarios de COVID-19 en medio de un repunte durante las últimas semanas que ha llevado al país a cifras máximas de contagios y muertos. El organismo sanitario detalló que durante las últimas 24 horas se han confirmado 37.930 positivos y 1.069 fallecidos, cifra cercana al máximo histórico. La capital, Moscú, figura un día más como la ciudad con más casos y decesos en las últimas 24 horas, con 7.778 y 83 respectivamente. Moderna anunció este lunes que su vacuna de COVID-19 generó una fuerte respuesta inmunitaria y fue generalmente bien tolerada en niños de 6 a 11 años, citando datos provisionales de un estudio. La farmacéutica dijo que los datos mostraron que 2 dosis de 50 microgramos de la vacuna, la mitad de la potencia de las dosis utilizadas en la vacuna administrada a los adultos, generaban anticuerpos neutralizadores del virus en los niños. La mayoría de los efectos secundarios fueron de gravedad leve o moderada, según la empresa. Los efectos adversos solicitados más comunes fueron fatiga, dolor de cabeza, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. La Organización Meteorológica Mundial alertó que la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, CO2, el principal gas de efecto invernadero, marcó un nuevo récord y se situó en 413 partes por millón en 2020, pese a la relativa reducción de nuevas emisiones que provocó la pandemia. A pocos días de que comience la cumbre del cambio climático de Glasgow, la OMM advirtió que los niveles de CO2 en la atmósfera son ya un 149% superiores a los de la era preindustrial. Y dada la larga duración de ese gas, pueden contribuir a un aumento de las temperaturas durante décadas, incluso logrando emisiones netas cero. La Comisión Nacional del Agua informó que el huracán Rick de categoría 2 tocó tierra esta madrugada en inmediaciones del municipio La Unión del Isidoro, Montes de Oca, Guerrero, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Rick se desplaza hacia el norte a 13 kilómetros por hora y se pronostica que en el transcurso del día se degrade a tormenta tropical sobre el estado de Michoacán. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Rick produzca fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra. Alias Otoniel será extraditado a los Estados Unidos, asegura el gobierno nacional. Le contamos los detalles de su captura. Líderes sociales y defensores de derechos humanos temen retaliación del Clan del Golfo tras captura de Otoniel. En Hospital de Cali permanece hincha de Nacional, atacado brutalmente por Barra Brava del América. Alcaldía anuncia sanciones. Triple homicidio en el oriente de Cali. Ofrecen recompensa de 50 millones de pesos para identificar atacantes. Caen los Arcadia, ladrones de entidades financieras. Niña de 10 años asesinada en ataque sicarial en Buga. Más de 5.000 fallecidos en accidentes de tránsito. Familiares de hombre asesinado en Barranquilla protestan frente a un CAI de la policía. Niña de 9 años, víctima de abuso sexual en Arjona, Bolívar. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El gobierno nacional ya alista el proceso de extradición de alias Otoniel, quien para las autoridades es el narcotraficante más importante del siglo XXI. El ministro de Defensa reconoció que por este golpe se pagará recompensa. Didier Chica, buenas tardes. ¿Qué viene tras la caída de Otoniel?
Luisa Fernanda, buenas tardes. Pues efectivamente el gobierno está en el análisis de todo este trámite legal de extradición hacia Estados Unidos de alias Otoniel con base en las peticiones, en las solicitudes de extradición que ha hecho Estados Unidos por la participación de alias Otoniel en el narcotráfico. Él se encuentra detenido en Bogotá. Mientras tanto, se han conocido otros detalles de la captura revelados por la policía y por las fuerzas militares, entre ellos que alias Otoniel intentó huir durante algunos kilómetros del lugar donde se estaba refugiando y después fue sorprendido por varios militares en un puesto de control. Ante la pregunta de estos militares para que se identificaran, él dijo que efectivamente que él era la persona que estaban buscando, que era Otoniel, y en ese momento fue capturado. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, también ha entregado algunos detalles de lo que ocurrió entre la madrugada del viernes, cuando fue lanzada esta operación militar, y el sábado a las 3 de la tarde, cuando fue detenido alias Otoniel. El viernes en la madrugada, asaltos aéreos, la inteligencia trabajando de tiempo completo, toda la tecnología de punta al servicio de la seguridad de Colombia, trabajando de manera permanente, dispositivos moviéndose, hombres en la operación día, noche. No había espacio para dar un respiro, no, porque sabíamos que de mantener la iniciativa dependía el éxito de la operación. Lamentable el hecho de la muerte del intendente Blanco. Queremos aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo muy especial a su familia por este héroe de la patria. El general Navarro se refiere al intendente Edwin Blanco de la Policía Nacional, que murió en un enfrentamiento con el Clan del Golfo en uno de los anillos de seguridad que tenía esta organización para proteger a alias Otoniel. Hubo un enfrentamiento en el que murió el policía Edwin Blanco y murió alias el Indio del Clan del Golfo. El intendente de la policía fue trasladado hasta el municipio de Cuicán, Boyacá, donde esta tarde será despedido por sus familiares y amigos. Información desde el Comando General de las Fuerzas Militares, Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchísimas gracias. Líderes sociales y defensores de derechos de Antioquia temen que tras la caída de Otoniel empiecen las retaliaciones del Clan del Golfo en la región. Yussi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia. Yussi. Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. No solamente sería en esta región de Urabá, en donde fue capturado alias Otoniel, sino en 112 de los 125 municipios que tiene el departamento de Antioquia existiría este riesgo de posibles retaliaciones, entre las que se contempla algún paro armado, también plan pistola, crímenes y muertes selectivas y desplazamientos forzados. Ellos van a buscar presionar al gobierno colombiano, posiblemente o para una negociación o para demostrar poder, a partir de acciones terroristas y acciones contra la población, contra los derechos humanos, contra el DIH. Principalmente desplazamientos, homicidios a personas protegidas, defensores de derechos humanos y desapariciones, homicidios selectivos y otro tipo de situaciones que ponen en riesgo obviamente a las comunidades en estos territorios. Es posible que realicen un paro armado nuevamente, como lo hicieron en el 2012, como lo hicieron en el 2016, y que ese paro se extienda por alrededor de 5 o 6 departamentos donde hacen presencia. Según los líderes y defensores de derechos humanos, ya estaría el sucesor de alias Otoniel, por lo que piden un refuerzo especial por parte de las autoridades en Urabá, en el Bajo Cauca antioqueño, en la frontera que tienen también con Córdoba, que es donde está el accionar delictivo también de las autodefensas del Clan del Golfo, y también en el nordeste del departamento de Antioquia. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Y en medio de un mega operativo en Bogotá con decenas de hombres de la fuerza pública, fue desarticulada una estructura delincuencial dedicada al robo de usuarios y entidades financieras. Estilo Venga nos tiene los detalles de este operativo. Stick, ¿cuántos son los capturados? Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, fueron 4 sujetos los que capturó la policía, más de 12 meses de investigaciones, donde agentes encubiertos encontraron el modus operandi de los Arcadia, 3 extranjeros y un ciudadano de Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló a los Arcadia, una banda delincuencial implicada en el delito de hurto a personas, especialmente a los usuarios del sistema financiero.
Esta organización criminal, de acuerdo a las actividades de inteligencia e investigación, vendría delinquiendo hace aproximadamente 4 años en el sector de Kennedy y Barrios Unidos principalmente. La investigación nace con una denuncia en el año 2020, noviembre del 2020, un ciudadano que fue afectado por esta organización criminal. La investigación, que se extendió por 11 meses, permitió establecer que esta organización estaba conformada por 4 personas. Tenemos que hay 13 ciudadanos extranjeros venezolanos y tenemos igualmente que alias Junior, el otro capturado que es colombiano, sería el líder coordinador de esta organización criminal. En múltiples videos quedó evidenciado el modus operandi de los 4 delincuentes. Consistía en instalar en los cajeros electrónicos una especie de banda que hacía que el cajero se bloqueara a la hora de entregar el dinero, situación que le hacía pensar al usuario que el dispositivo estaba dañado. Su modus operandi era hacer un seguimiento a los ciudadanos que iban a afectar, esperaban el ingreso a los cajeros automáticos, ya ellos habían afectado los mismos con unas bandas que colocaban. Cuando el usuario observaba después de la transacción que el dinero no salía, se retiraban del lugar y estos delincuentes llegaban y se hurtaban el dinero de los ciudadanos. Los detenidos, entre los que se encuentra su denominado líder, conocido como Junior, fueron presentados ante un juez de control de garantías. Y en otras noticias, van en aumento los siniestros viales en Colombia, en especial fallecidos, más de 5.000 víctimas entre enero y septiembre. Van en aumento los siniestros viales en Colombia. Entre enero y septiembre de 2021 fueron 5.256 víctimas. Esto representa un aumento del 46,16%, pues el año pasado fueron 3.596 muertos en el mismo lapso. El aumento en siniestralidad vial en el 2021 con respecto al 20 es muy preocupante, especialmente motociclistas, que el aumento es del 69%. Por supuesto, esto está impulsado principalmente por una mayor actividad, muchísima más actividad que la que teníamos el año pasado por la pandemia. Preocupa que el actor vial que más ha muerto este año es el usuario de motocicleta. Son 3.128 víctimas. En segundo lugar aparece el peatón con 1.147 fallecidos y el usuario de vehículo con 576. Un incremento en el uso de la motocicleta y el uso de la bicicleta y algo de exceso de velocidad hacen que estas cifras sigan creciendo. Inclusive son mayores que las del año 2019. Por sexo, los hombres son los que más mueren en las vías, 4.390 víctimas frente a 864 mujeres. Por edades de 20 a 25 años se registraron 747 fallecidos, de 25 a 30 años 663, de 30 a 35 años 558 víctimas. El aumento de la accidentalidad se presentó en su mayoría en Bogotá, con otras 363 víctimas, en Medellín con 172, en Cartagena con 103 y en Pereira con 64. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en una clínica de Cali permanece el hincha de Nacional atacado brutalmente por una barra brava del América. Sebastián, ¿ya se conocen las sanciones para estos hinchas? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Por fortuna este hincha está fuera de peligro. Las sanciones las acaba de anunciar el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Entre ellas están las restricciones para las próximas fechas. Por eso nos acompaña hasta ahora el mandatario. Gracias por estar aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. Alcalde, ¿cuáles son las sanciones después de este bochornoso espectáculo que vimos ayer en el Estadio Pascual Guerrero? Bochornoso y que condenamos radicalmente como alcaldía y como ciudad. No es nada apropiado que en un partido de tanta importancia, América contra Nacional, tengamos estas situaciones desagradables. Por eso se sanciona la tribuna sur del Estadio Pascual Guerrero por las 2 próximas fechas. Se orienta a la policía para que nos colabore en la individualización de todos aquellos que violentaron el sagrado espacio de los futbolistas. Se ofrece una recompensa de 3 millones de pesos para quien nos brinde información de quiénes son y en el caso de estar individualizados se les restringirá el acceso al Estadio Pascual Guerrero durante los próximos 6 meses, como también se les denunciará por daños a bien público y agresión a la autoridad.
pero también le demandamos a la América de Cali el pago de 20 millones de pesos para el arreglo de la silletería que ha sufrido daño. Quiero señalar que de acuerdo al Código de Policía incorporaremos o convocaremos a toda la barra a actividades de carácter pedagógico para reparar el daño que se ha adelantado en la ciudad, que bien pueden ser en el cuidado de parques o protección del propio Estadio Pascual Guerrero. Alcalde, muchísimas gracias. Precisamente la Policía Metropolitana difundió un cartel con los rostros de algunas personas que habrían participado de estos fuertes desmanes. Y en otras noticias, las autoridades investigan las causas de un triple homicidio en el barrio Alfonso López, oriente de Cali. James Daniel Reyes, de 22 años, Haider Fabián Patiño y Julián Alejandro Puente, de 18 años, son las personas asesinadas por sicarios cuando departían en vía pública del oriente de Cali. Y llegan unos sujetos en motocicleta, les disparan, el resultado pues 3 personas muertas. Ya tenemos un grupo con Fiscalía y CTI Policía Sijín en la investigación de todos estos hechos para poder dar con la captura de los responsables. Un menor fue aprehendido por su presunta responsabilidad en el violento ataque y las autoridades no descartan que se trate de una disputa entre bandas delincuenciales. Estamos mirando unos grupos ahí delincuenciales que tienen su incidencia como los Panda, como los Morrongos. Ellos tienen como esa incidencia en el sector y estamos en ese proceso de judicialización. Ya tenemos algo adelantado con la identificación de algunos que participaron en este hecho. Este año se han presentado 1.035 homicidios en Cali, 151 más que en 2020. Y en octubre 69 personas han sido asesinadas, 17 menos que del mismo mes del año anterior. Y finalizamos también con la recompensa que ofrecieron las autoridades en el Valle del Cauca, hasta 100 millones de pesos, 80 la gobernación y 20 la alcaldía de Buga, luego del triple homicidio donde también una menor de edad murió, en hechos que son investigados. No obstante, las autoridades dicen que se podría tratar de una disputa entre bandas dedicadas al microtráfico. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar les contamos lo que tienen que saber para el día sin IVA. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Este jueves se realizará el primer día sin IVA del año. Luisa, ¿cuáles son las proyecciones de los comerciantes? Luisa, televidente, buenas tardes. Un aumento en ventas del 15% en comparación al año 2020, en donde se vendieron más de 5 billones de pesos. Se acerca el primer día sin IVA de 2021 en Colombia. Las proyecciones de los comerciantes son altas debido al fuerte golpe que ha dado la pandemia. Vimos el año pasado como en plena pandemia tuvimos cifras muy importantes. Al final el último día fueron más de 5.8 billones de pesos. Esperamos pues que esto continúe con una tendencia creciente. El crecimiento en ventas será hasta del 15% en comparación a 2020. Las categorías ofertadas sin este impuesto son vestuarios y complementos, electrodomésticos, computadores y equipo de telecomunicaciones, implementos deportivos, juguetes y útiles escolares. Muchos establecimientos van a abrir sus locales desde más temprano y muchos otros, o inclusive los que abren más temprano, también cierran más tarde. No podemos hablar de un horario exacto, pero sí depende del sector de la ciudad donde estén ubicados y de las necesidades, porque en la medida que hay demanda, pues vamos a encontrar que los establecimientos comerciales van a estar abiertos. E inclusive hemos visto también cómo el comercio electrónico se acopla para este tema, tomando pedidos desde ya, para obviamente ser facturados ese día. Los últimos 3 meses del año son cruciales para recuperar la economía nacional. Hoy la presidencia de la Cámara de Representantes y Comerciantes de Bogotá firmaron un pacto para ofrecer 35.000 empleos y más de 100.000 en Colombia. Abrir convocatorias para darle empleo a los jóvenes de Colombia, a las madres cabeza de familia, a esas personas que no han tenido la oportunidad de ser empleadas. Entonces la invitación para todo Colombia es a que hoy le demos el voto a la mano de obra colombiana. Apoyar a esos empresarios que le están apostando a esta reactivación y que le están apostando al primer empleo. Nosotros tenemos una ley del primer empleo y voy a buscar la manera en que se puedan ver beneficiados los empresarios. Tenemos el PAEF, que es un subsidio a la nómina y que además se hace especialmente para mujeres y para primer empleo. Entre los empresarios que se suman al acuerdo está John. Antes de la pandemia, un accidente doméstico acabó con el 100% de su fábrica. Hoy intenta recuperarse. Porque somos alrededor de 700 microempresarios aquí en Bogotá, el sector de Restrepo, Venecia, Isla del Sol,
que estamos muy afectados por el tema de la pandemia, por el incremento en las materias primas, pero estamos apuntándole todo y pidiendo el apoyo a los colombianos que compren nacional, que compren producto colombiano. Este jueves 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre son los días sin IVA de 2021. Primicia Noticentro 1 CMI. Conocimos los detalles de la circular que será emitida esta semana por parte del Ministerio de Salud para solicitar carnet de vacunación en establecimientos y escenarios públicos. Mucha atención, colombianos, porque el Ministerio de Salud alista una circular para solicitar el carnet de vacunación en establecimientos y escenarios públicos. Todo depende del índice de resiliencia de cada región. Esto pasará en los territorios con un bajo porcentaje de vacunación. Tiene que ver con decirle a estos alcaldes que tienen la facultad y la potestad de tomar estas medidas de forma regulatoria para la exigencia de carnet en estos sitios. ¿Cuáles sitios? Eventos masivos, bares, discotecas, billares, teatros, salas de cine. Para las zonas con un balance por encima del 60% en inmunización, se ampliarán aforos. Sí. La entidad territorial y el establecimiento acuerdan exigir carnet al ingreso, podrán subir hasta aforos del 100%. Eso ocurre también para los municipios que tengan índice de resiliencia menor al 75, entre 0.50 y 0.75, y con aforos del 50 podrán subir a aforos del 75 si piden carnet. En Colombia, más de 25 millones de personas han recibido tan siquiera su primera dosis. Son las noticias desde la capital del país. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. La familia de un hombre que presuntamente fue asesinado por un policía en Barranquilla realiza a esta hora un plantón en el CAI de La Colechera exigiendo justicia en este caso. Jorge Castro tiene el reporte. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Lo más conmovedor para la familia es regresar al lugar en que murió el mecánico Federico Guerrero. 365 días han pasado desde la muerte del mecánico Federico José Guerrero Moreno en este CAI de la Policía Nacional en el barrio La Luz, en el suroriente de Barranquilla. El hombre de 46 años llegó al lugar tras la detención de un familiar de su esposa. Dicen familiares que desde su vehículo Federico vio cómo policías golpeaban a su pareja y a su hija. El mecánico intervino y en medio de la confrontación recibió un disparo. Exigimos justicia, que la oficina de policía disciplinaria tome cargo sobre eso, que cómo es posible que él ya lleva un año de su partida y ellos estén laborando. Hoy, familiares y amigos del mecánico volvieron al lugar para protestar porque tras un año el asesinato del hombre va camino a la impunidad. Mientras ellos están padeciendo la ausencia de un padre, que era el que llevaba la comida a su casa, el que ponía el plato en la mesa, estos señores que cometieron este crimen están laborando como si nada hubiese pasado. El proceso está en la justicia penal militar. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Indignación en Bolívar por el abuso sexual del que fue víctima una menor de 9 años en el municipio de Arjona. De acuerdo con las investigaciones por parte de las autoridades, el hecho se registró el 20 de julio del año 2020. El victimario fue identificado como Auber Hernández Salinas, allegado a la familia. La menor de 9 años informa a su padre que el señor Auber, una persona allegada a la familia, estaba tocando sus partes íntimas. Una vez conocido el hecho, se inicia el proceso investigativo. La captura del hombre se hizo en plena vía pública del municipio de Arjona. A través de la Seccional de Protección, su grupo de infancia y adolescencia y bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, logran hacer efectiva la orden de captura contra Auber Hernández Salinas, una persona de 50 años de edad, por el delito de actos sexuales en menor de 14 años. En las audiencias preliminares, Hernández Salinas no aceptó los cargos. Sin embargo, con los argumentos planteados por parte de la Fiscalía, el juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, la niña se encuentra en proceso de verificación y de restablecimiento de sus derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.